vamos a dar lectura a los versículos 5 al 9. Mientras usted oye la predicación, usted puede seguir la lectura desde del versículo 1 al 14, pero nos vamos a enfocar en los versículos 5 al 9. Y dice de la siguiente manera estos versículos: Entonces Sanbalat por quinta vez me envió su siervo en la misma forma, pero ahora con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito, esto decía esa carta: se ha oído entre las naciones, y Gasmu dice que es que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla, y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén: en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Entonces les envié un mensaje diciéndoles: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían atemorizarnos pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Padre bueno, en esta hora de la mañana nosotros hemos venido a adorar, a cantar, a reverenciar tu nombre. Pero también hemos venido a adorarte al oír tu palabra, adorándote a ti, Señor, con reverencia al sentarnos, con la disposición a ser enseñados, a ser, Señor, instruidos por lo que tu palabra en esta mañana tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Así como hemos cantado que tú nos has redimido, que tu sangre nos ha salvado, que tu sacrificio en la cruz nos ha dado libertad y salvación y vida eterna, que tus obras y tu nombre es grande y maravilloso. Señor, así nosotros en esta mañana, por causa de esa obra que tú has hecho en nosotros, entendemos que la enseñanza de tu palabra es para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso queremos tener la mejor disposición y la mejor voluntad de ser enseñados, aunque muchas veces la naturaleza que vive en nosotros, esa naturaleza caída, se opone y te resiste. Pero Señor, mayor es el que está por nosotros que el que está en el mundo. Por eso, Dios, oramos para que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos permita comprender, nos permita analizar y observar en las cosas que necesitamos, Señor, tener un cambio, tener ese llamado de atención para poder nosotros ser formados a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Muchas veces nosotros, cuando somos expuestos a la palabra, nos olvidamos de que la exposición a la Escritura tiene una finalidad, y no tiene una finalidad primaria para el que está predicando y simplemente el que predica hace una labor y comparte la palabra y los demás oyen, sino que la labor lo primario de la enseñanza bíblica que viene de parte de Dios es formar nuestra vida, es formarnos como creyentes, es formar su corazón, es formar su mente, es formar a cada uno de nosotros la vida de Cristo. Por eso cada vez que nosotros nos reunimos a oír la palabra o a ser enseñados alrededor de las Escrituras, debemos nosotros observar que esa es la finalidad.
La finalidad no es exponer, porque muchas veces las personas dicen, está hablándome a mí, algo le contaron. No, hermano. Nada sucede de esa manera. Muchas veces nos sentimos tan identificados cuando la palabra es expuesta, porque Dios quiere hablarnos y quiere enseñarnos y quiere formarnos. Y así como hemos estado viendo a través de la vida de la obra que Dios le permitió a Nehemías comenzar en esta reconstrucción, es también a través de estas enseñanzas que nosotros podemos alcanzar muchos principios bíblicos y escriturales para nuestra formación cristiana y para nuestra vida como comunidad, como iglesia, como cuerpo. Porque nosotros no somos miembros individuales de los unos de los otros. Somos un cuerpo y como cuerpo somos un organismo vivo. Un organismo vivo con diferentes partes en el cuerpo como miembros. No todos son pies, no todos son manos, no todos son orejas, dice el apóstol Pablo. Somos hermanos y miembros de un cuerpo con diferentes funciones, pero cada función debe ser cumplida para lo que ha sido incorporada en el cuerpo. ¿Y cómo nosotros descubrimos eso? A través de la formación escritural, a través de la formación bíblica, y Dios nos va guiando de esa manera. Y a través de la formación escritural, a través de la formación bíblica, hermanos, Dios también nos advierte de peligros que vamos a vivir en comunidad. Porque, hermanos, vivir en comunidad, vivir como iglesia local, no todo es bonito. También estamos expuestos a peligros de los cuales la Escritura nos quiere advertir para cuando estemos siendo tentados a aquello. Y uno de lo que hemos estado observando en el punto anterior era la distracción. Esto es algo que nos atañe a todos nosotros, hermanos. Todos nosotros somos propensos a la distracción. Todos estamos expuestos a ser alcanzados por la distracción y estar involucrados en nuestra propia vida sin darnos cuenta y asentarnos en el valle de Onos. Pero cuando nos asentamos en el valle de Ono y nos acomodamos en ese lugar, comienzan a existir otros peligros, los cuales les quiero mencionar hoy. Y por eso vamos a continuar viendo nuestro segundo punto, que es clave en todo este relato que está experimentando Nehemías con Sanbalat, con Tobías. Y aquí comienzan a haber otros actores que comienzan a entrar en escena, como Gasmu, y vamos a ir observando por qué se dan estas cosas en lo más interno de la vida de Nehemías. Dijimos en la vez anterior que ya Gesén, Tobías, ya habían hecho de todo para entorpecer la obra de Nehemías, entorpecer la labor, el trabajo, pero no lo habían conseguido. Y ahora estaban tratando de una manera muy peligrosa y que a la vista de muchos parecía muy noble, no se veía nada malo, porque lo estaban invitando a observar, lo estaban invitando a reunirse, lo estaban invitando como a ponerse en la buena, diríamos nosotros, de que dejáramos atrás todo lo que ya había ocurrido. Pero detrás de esas aparentes buenas intenciones, Sanbalat escondía un deseo perverso en contra de Nehemías y en contra de la obra que se estaba llevando a cabo. Por eso en los versículos 5 al 9, Sanbalat envió una carta abierta que tenía una connotación importante, porque esa carta, que era de conocimiento público, contenía difamaciones hacia Nehemías, sugiriendo que Nehemías planeaba rebelarse contra el rey para hacerse proclamar él mismo como rey de Judá. Pero Nehemías, ¿qué hizo? Negó las mentiras que estos
supuestas personas que hoy día querían acercarse de buena manera, él las negó porque se dio cuenta que a través de esa carta lo estaban difamando, elaborando una mentira acerca de sus verdaderas intenciones en la reconstrucción. Pero también Nehemías oró a Dios pidiendo: fortalece tú mis manos en medio de este proceso. Porque, hermanos, en medio de la calumnia, en medio de los procesos difíciles que podamos los creyentes vivir, necesitamos imperiosamente que Dios fortalezca nuestras manos. Porque si no, como dije hace un ratito, todos estamos expuestos a los peligros de la distracción y podemos nosotros también caer en este juego de la difamación o la calumnia si no sabemos reaccionar frente a las calumnias. En esta carta, la cual tenía el objetivo de aterrar no solo a Nehemías, sino a todos los que estaban oyendo el relato de esa carta, porque como asimismo lo dice el pasaje, era una carta abierta, era una carta de conocimiento público. Por eso esta carta tenía el objetivo de aterrarlos y hacerlos cambiar de opinión y, en definitiva, hacerlos desistir de un propósito divino, de un propósito espiritual, de la reconstrucción de las murallas y las puertas que estaban quemadas. Esta carta abierta tenía esa intención: aterrarlos, hacerlos cambiar de opinión, a que ellos detuvieran la obra y que ellos dejaran de hacer su deber. Esa era la intención de esa carta, que ellos se detuvieran y dejaran de hacer lo que tenían que hacer. Porque si hay algo que provoca la calumnia en la vida de aquel que es calumniado, provocará que se detenga, que deje de hacer lo que tiene que hacer. Y es por eso que tú y yo podemos ser tentados a aquello, a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso la calumnia en sus dos esferas es muy peligrosa para el que calumnia y para el que es calumniado. Porque el que calumnia está elaborando siempre una falsa información, está elaborando algo, como dice el pasaje acerca de lo que está ocurriendo con Sanbalat. Nehemías le dice: es algo que tú te inventaste. Siempre la calumnia, hermanos, vendrá por algo que nosotros nos hemos inventado falsamente. Nosotros nos imaginamos cosas y nos inventamos a tal punto que nos autoconvencemos de que es así. Y después lo proclamamos o lo divulgamos a otros que desconocen la realidad. Entonces podemos, a través de la calumnia, dañar todo un cuerpo, hermanos. Y esto es la intencionalidad de la carta: dañar todo un cuerpo que estaba trabajando en la reconstrucción. Por eso ya era algo como la última instancia, o lo último que ellos estaban tratando de agotar para detener la obra que estaba llevando a cabo Nehemías y sus colaboradores. Por eso estos enemigos buscaban a través de sus calumnias solo ahuyentarlo y atemorizarlo. Así la obra podría cesar. Pero los intentos de Sanbalat son en vano delante de Nehemías. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Porque su intento era encarcelar a Nehemías. Porque sabían que si a Nehemías lo encarcelaban, los demás se iban a desanimar y no iban a continuar. Ahora, ¿por qué querían encarcelarlo? A través de las mentiras, de esas sospechas difamadoras de la carta que decía que su proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén
se presentaría generalmente como algo faccioso o sedicioso. Por consiguiente, sería resentido en una corte Nehemías al ser expuesto ante un tribunal con esas intenciones falsas, elaboradas, y que otros estaban diciendo, sí, es cierto, cuando no lo era. Nehemías frente a un tribunal hubiese quedado resentido, hubiese quedado expuesto ante una corte, al ser describido como una persona que era perteneciente a un grupo rebelde, porque la carta dice claramente, tú te quieres rebelar contra el rey. Y rebelarse contra el rey en esos días era poner el cuello en la guillotina, era declararse muerto. El rey no iba a permitir que alguien se le rebelara. Por eso a Nehemías, a través de la carta, se le buscaba exponerlo como alguien que pertenecía a un grupo rebelde, armado, que se levanta contra la autoridad o que perturba el orden público. Esto se le escribe en una carta abierta a Nehemías. Una carta abierta era como algo generalmente conocido y comentado por todos, que se informó entre las naciones, y aquí entra Gasmus, quien lo confirma como algo que es cierto. Ya hay alguien que está siendo pagado, a alguien que está siendo involucrado para que mienta en contra de las verdaderas intenciones de Nehemías. Y Gasmus es alguien que en aquel momento era una persona relevante dentro del pueblo. Era alguien creíble. Y ese estaba diciendo, sí es cierto lo que dice esa carta. ¿Y qué es lo que contenía la carta? Lo que hemos estado viendo, que Nehemías pretendía proclamarse rey y sacudirse del yugo persa. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos notar que es común, que lo que es solo el sentir o la apreciación de los maliciosos, ese sentir falso que se representa por ellos como el sentir o el pensamiento de la mayoría. Si hay algo que provoca la calumnia, es que muchas veces es uno de los pocos, es solo quizá a veces una persona que siente o piensa esto, pero habla en nombre de todos. Eso es lo que estaba haciendo Sanbalat. Estaba enviando una carta como que era la opinión y el pensamiento de todo un pueblo en contra de Nehemías. Por eso el sedicioso, el calumniador, siempre actuará de esa manera. Hablará lo que él siente o lo que él piensa en nombre de muchos. Y a veces, hermanos, eso no es la verdadera realidad. Siempre el que en su corazón alberga resentimientos o alberga envidias, rivalidades o celos, buscará expresar su sentir, camuflándolo como si fuera la voz de muchos. Por eso ante la calumnia, las personas, los creyentes, debemos tener mucho cuidado. Hermano, usted no debe creer a la primera lo que digan de su hermano. Nunca. Nosotros no debemos creer nunca lo que se diga de un hermano a la primera.
El apóstol Pablo aún es más. Él llega a tratar este punto entre las autoridades dentro de la iglesia. Y Pablo dice, yo no permito que se acuse a algún anciano si no hay 2 o 3 testigos. Pero a veces sucede que nosotros acusamos a alguien porque es nuestro sentir o lo que pensamos. Porque nos hemos autoconvencido que esa es la realidad. Y sin darnos cuenta, hermano, hemos abierto una puerta muy amplia a la calumnia y a la destrucción. Por eso, hermanos, estas advertencias que nosotros observamos y que podemos apreciar en la experiencia de Nehemías, deben ser para nosotros también algo a tomar en cuenta. Porque como decía, hermanos, somos una comunidad de fe que pueden existir y van a existir estas cosas. Y como pueden y van a existir, debemos saber qué hacer cuando se presenten. Cuando venga alguien y le diga, ¿supiste? ¿Supiste esto del hermano? ¿Supiste esto de la hermana? ¿Qué va a hacer usted? Usted le va a decir, sí, toma asiento, tomémonos un cafecito, cuéntame. Porque nosotros para eso sí somos dados, hermano. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien y le dice, ¿supiste? ¿Qué me vas a decir? No, la hermana, el hermano. Ya, pues a ver, háblamelo delante de él. No, entonces ahí usted ya está delante de alguien que no es capaz de mantener lo que va a decir delante de la persona a la cual está calumniando. Eso, hermano, nos ayuda y nos evitará un montón de conflictos. La calumnia es muy peligrosa, hermanos. Y esto nos ayuda a nosotros como iglesia a cuidarnos. Usted cuida a su hermano, usted cuida a su iglesia cuando nosotros sabemos qué debemos hacer en medio de la calumnia. Recuerde que estas cosas siempre vienen de un corazón que está resentido, que tiene envidia y que siente rivalidades o celos hacia otras personas. Y siempre se levantarán como que si fueran la voz de muchos. Esto es algo que sucede aún en las iglesias, hermanos. Hay alguien que se levanta diciendo, la iglesia piensa esto, la iglesia quiere esto, la iglesia dice esto, pero cuando tú le preguntas al portavoz de esas supuestas voces, ¿quiénes son aquellos que dicen eso, o que piensan o que quieren eso? Esa persona autoproclamada como representante de la voz del pueblo, no se atreve a dar los nombres, porque en realidad son solo 2 o 3 que piensan como él, pero sus pensamientos los esconde en nombre de varias personas, al decir la iglesia dice o la iglesia piensa. Y eso sucede, hermanos. Es que en esta iglesia debiese ser aquí, que en esta iglesia es que el pastor debiese hacer esto, es que el hermano debiese hacer esto, es que aquí debiese ser acá. Y comenzamos nosotros. Es que la iglesia piensa de esa manera, es que los hermanos esperan de que el pastor sea aquí, es que la iglesia piensa que el hermano debe ser allá. Y a veces esos pensamientos son de una persona o de 2 o 3, pero no de la iglesia en general. Pero nos faltan los que se autoproclaman como voceros de la iglesia. Y comienzan ellos a introducir la calumnia, porque esa calumnia comienza a pasar de boca en boca
en boca. Y como hay una secuencia que ejemplifica cuando a alguien le dicen un secreto y comienza ese secreto a pasar de persona en persona, al final cuando llegó a la última persona, ya nunca fue lo mismo que se dijo al inicio. Porque eso sucede cuando comienza a pasar la información de persona a persona, comienza a desvirtuarse. Por eso, hermanos, ante estas cosas, cuando alguien venga y nos diga, supiste esto, sabes esto de este hermano, a ver, para un poco, aunque nos coma por dentro la copucha y nos coma por dentro el querer saber cuál es la última papita caliente. Detengámonos por amor a la iglesia y digamos, a ver, hermano, tú lo que me vas a decir, ¿lo podrías decir delante de la persona? Si le dice sí, escúchelo. Porque si usted ve que es grave lo que le está diciendo, vamos, hablemos con él. Pero si la persona le dice, ¿tú mantendrías esto delante de esa persona? No, que yo te estoy contando, ¿no? Mejor dígale, no me cuentes nada. Sigamos siendo hermanos, pero mejor esto dejémoslo aquí, tú no me has tratado de decir nada y yo lo olvido. Le aseguro, hermanos, que estas cosas nos evitarían un montón de dolores de cabeza, de problemas internos como cuerpo. Y estas cosas son reales, hermanos. Aunque usted no lo crea, esto sucede dentro de las congregaciones. ¿Viste? Tiene algo conmigo, no me saludó. Yo sabía. Y el hermano estaba distraído y no se dio cuenta que usted pasó. Pero usted ya yo sabía que algo tenía conmigo. Porque somos así, hermanos. Nosotros las personas somos así. Y yo sé que estas cosas muchas veces nos representan y que en nuestra interna nos saca una sonrisita. Porque nos vemos, porque somos así. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado? Y es por eso que estas cosas son importantes, porque nos deben seguir ocurriendo en medio de nosotros, hermanos. Porque no sabemos hasta qué punto el enemigo va de manera sutil a tratar de destruirnos como congregación. Y créame que el enemigo va a tomar lo que tenga que tomar para detener la obra del Señor. Por eso yo le digo, ante estas cosas, yo no le estoy diciendo cuide su reputación, que usted no quede mal parado, no. Cuide la iglesia, cuidemos la obra del Señor, cuidemos la casa de Dios, cuidemos nuestra comunidad, cuidemos nuestras relaciones como hermanos, que ese sea nuestro mayor interés, más que nuestra reputación. Yo no me meto en nada porque no quiero estar en la boca de nadie. Claro, entre comillas, sí, ya. Está bien, usted trata de cuidarse, pero nuestra mayor preocupación debe ser la casa de Dios, la iglesia de Cristo, la que hemos cantado cuando estábamos cantando, la que Él redimió con su sangre, la que Él compró con su sangre, la que Él redimió y perdonó y le dio vida. Por amor a esa iglesia, la cual Él ama con su vida, es la que nosotros también debemos amar con nuestra vida, hermano. Así cuidamos la iglesia. Nosotros debemos tener cuidado porque esto ocurre, hermano. Y hay que estar alerta cuando eso sucede. Porque detrás de algo que parece quizás inofensivo y hasta de buenas intenciones, hermano, hasta de buenas intenciones, se esconden las malas intenciones torcidas de unos pocos sin temor de Dios al ser parte
de las difamaciones. Esto mismo ocurre con las acusaciones de Sanbalat las acusaciones de Sanbalat contra Nehemías, por medio de esta carta abierta, la cual pretendía hacerse llegar al rey. Y no se quería hacerle llegar una carta cualquiera. Es que Nehemías ocupó más material de lo que tú le dijiste que ocupara. No, hermanos. La carta, ¿qué decía? Versículos 6 y 7. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas las murallas y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén: en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Y aquí es como una amenaza o como un juego. Le dice: ahora pues ven, consultemos. Mira, no mando esta carta si tú vienes y conversamos. Eso es lo que le está diciendo Sanbalat a Nehemías. Mira, esta carta está circulando en el pueblo. Y estas son las acusaciones. Y si esto llega a oídos del rey, la cosa se va a poner realmente peligrosa. Pero ven, conversemos y dejamos la carta ahí nomás. Parece amigable, pero ¿qué se escondía detrás de esa reunión o de esa intención de juntarse? Matarlo, de encarcelarlo, de sacarlo de circulación a Nehemías. A veces las buenas intenciones, hermanos, terminan tratando de sacar de circulación a las personas. Por eso debemos tener cuidado, aún con aquellas cosas que parecen inofensivas. Debemos tener cuidado. Por eso Nehemías pronto comprendió que el propósito de Sanbalat, el cual era debilitar sus manos para que no trabajaran, nunca, hermanos, debemos omitir el deber conocido solo por temor. Porque a veces eso nos va a ocurrir cuando tú eres calumniado. A veces nos embarga el temor. Es que ¿para qué? Para que sigan hablando, mejor no hago nada. Hermanos, nunca, y debemos aprender esto, nunca debemos dejar de hacer el deber que nos ha sido dado ante el temor, ante el qué dirán. Porque siempre alguien tendrá algo que decir, siempre. Aunque usted haga lo mejor posible, siempre habrá alguien que tenga que decir algo en contra suya. Siempre. Por eso usted nunca debe dejar de hacer lo que tiene que hacer. Todos nosotros tenemos un deber como creyentes, como miembros de este cuerpo. Y todos debemos mantener nuestro deber, nuestra obligación. Ese deber conocido. Porque siempre existirán las malas interpretaciones. Por eso debemos actuar con una conciencia tranquila. Confiando a Dios nuestro nombre o nuestras acciones. Siempre, hermano. Así como lo hizo Nehemías. Nehemías ante todo esto termina y concluye diciendo: Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuántos creyentes han estado en una congregación
y se han ido producto de una mala interpretación o de un mal entendido. O no saber reaccionar frente a la calumnia o frente a las cosas que se viven internamente como congregación. Por eso estas advertencias o estas experiencias que observamos a través de las Escrituras nos ayudarán a cada uno de nosotros a saber qué hacer cuando nos toque experimentar estas cosas. Nehemías eleva su corazón al cielo en esta breve oración. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Dios es el gran apoyo y alivio de las personas rectas, hermanos. Frente a todas sus dificultades, tienen un buen Dios a quien acudir, de quien por la fe y la oración pueden obtener gracia para silenciar sus temores y fortalecer sus manos cuando sus enemigos intentan infundirles temor y debilidad. Hermanos, cuando en nuestra obra o cuando en nuestra lucha cristiana nos enfrentemos a algún servicio o algún conflicto particular, esta es una buena oración. Tengo tal deber que cumplir, tal tentación que afrontar. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Nótese que la fortaleza cristiana se agudiza con la oposición. Toda tentación que nos aleje del deber debería impulsarnos aún más hacia el deber. Cuando las tentaciones vienen y nos quieren alejar del deber, en la vida del creyente deben ser un estímulo para seguir haciendo lo que ese creyente debe hacer. Por nuestros propios medios, hermanos, es imposible, pero Dios fortalece las manos de todos aquellos que viven en dependencia de Él y acuden a Él en medio de la aflicción. Que en medio de la dificultad, hermano, tú y yo no estamos solos. Cuando las cosas son, como el relato lo dice acerca de Nehemías, una mentira, hermanos, tenemos que tener la plena conciencia y la libre conciencia de que Dios nos acudirá, Dios nos sostendrá. Hermanos, podemos ilustrar las calumnias de esta manera. Y les quiero compartir una ilustración. Se dice que la calumnia es como romper una almohada de plumas desde lo alto de una torre en un día de viento. Una vez que las plumas vuelan, es imposible recogerlas todas. Sanballat quería que Nehemías corriera tras las plumas que representan los rumores para que dejara de reconstruir el muro. ¿Qué es lo que provocan las calumnias? ¿Cuáles son las intenciones de las calumnias? Que aquel que es calumniado limpie su nombre. Porque ¿quién no ha sido calumniado alguna vez y quiere defenderse? Y quiere decirle a todos, eso es mentira. Y quisiera ir casa por casa diciéndole, hermano, lo que están diciendo de mí es una mentira, no es verdad.
Pero tal objetivo de la calumnia nos saca del deber. Por eso lo ejemplifica de esta manera, como una almohada de plumas que en un día de viento y en una torre muy alta se hace tira a pedazos y las plumas comienzan a correr por todo lugar. Es imposible que alguien pueda recogerlas todas. Más de alguna pluma va a quedar por ahí. Más de alguna calumnia va a quedar por ahí, hermano. Pero Nehemías no intentó recoger las plumas. Él confió en que el viento de Dios pondría las cosas en su lugar. Según un comentarista dijo, un enfoque está en esta fortaleza interna más que en la opinión externa. Hermanos, la integridad es tu mejor defensa. La integridad es tu mejor defensa. Más que tú y yo estemos tratando de limpiar nuestro nombre, nuestra integridad. Hermanos, cuando te calumnien, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. No abandonemos lo que debemos hacer. Seamos íntegros en lo que tenemos que hacer. Porque la integridad tiene una voz más fuerte que nuestras propias palabras. Porque al pasar el tiempo, esa integridad hablará más fuerte de ti. Por eso no debemos perder tiempo defendiéndonos de las mentiras. Deja siempre que Dios fortalezca tu labor. La verdad frente a la depravación de la mentira, hermanos, debe ser siempre vista bajo el enfoque teológico. La calumnia de Sanbalat es un reflejo de la corrupción radical del hombre. El corazón caído inventa mentiras para frenar el avance del evangelio. Hermanos, las calumnias siempre vendrán por una mentira. Siempre. Y por eso lo decimos que debe verse con el enfoque teológico. Porque la teología, ¿qué nos muestra? Que el hombre está muerto y depravado en sus delitos y pecados. Que estamos corrompidos. Y que el pecado nos corrompe, hermanos. Y la calumnia es un pecado. Ahora, frente a estas cosas, la respuesta de fe de Nehemías es puesta en acción, porque Nehemías no confía en su propia reputación. Hermanos, si hay uno de los peligros ante la calumnia es confiar en nuestra reputación. Es confiar, no, bueno, yo sé quién soy. O confiar en su justicia propia, sino que descansa Nehemías en la verdad de Dios. Su oración fortalece mis manos, reconoce su incapacidad total fuera de la gracia sustentadora de Dios. Nehemías sabía que fuera de la gracia sustentadora de Dios, él era alguien vulnerable. Por eso le dice a Dios, fortalece tú mis manos. Hermanos, la total dependencia de la gracia ante la injusticia del mundo caído es el camino por el cual debemos transitar. Por eso las Escrituras dicen en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
También Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. El silencio de Nehemías ante la mentira es el modelo de conducta cristiana, hermanos. Qué difícil es eso, hermano. Porque cuando alguien habla mal de ti, ¿qué es lo primero que queremos hacer nosotros? Ponernos los guantes de boxeo e ir en defensa nuestra, porque es lo primero que queremos hacer, porque es injusto, porque nos hiere, porque nos duele y nos carcome por dentro la rabia y la molestia. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que debemos aprender a guardar silencio. Es difícil, no es fácil, hermano. Pero si Dios está por nosotros, ¿quién será en contra nuestra, hermano? Si nosotros dependemos de Dios, aprenderemos, con mucha dificultad, pero aprenderemos a guardar silencio. Es un camino largo, nos queda mucha vida por seguir experimentando momentos muy dulces como amargos en la vida cristiana. Y debemos aprender qué debemos hacer cuando transitemos por el valle de sombra y de muerte. El salmista decía, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque en Dios está él confiado. El Salmo capítulo 37, versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino. Él exhibirá tu justicia como la luz. Hermanos, en la teología reformada, la defensa de nuestra reputación pertenece al Señor y no a nuestra elocuencia de palabras. Y por eso le digo que en medio de la calumnia, comportarse como Cristo es algo que debemos aprender y que Dios quiere formar en nosotros. Porque la defensa de nuestra reputación pertenece al Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado como oveja al matadero. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él no abrió su boca. A veces nosotros nos emocionamos con mucha facilidad. Yo quiero ser como el Señor. Forma a Cristo, Dios, en mi vida. Sí, hermanos, Dios quiere formar a Cristo. Pero como acabamos de decir hace un ratito, es en los momentos de dificultad, es cuando tú y yo somos expuestos. Allí en el yunque se llama, o donde está ¿cómo? Yunque, donde está ahí el herrero golpeando. Ahí en lo difícil está Dios modelándonos, hermano. No es cuando todo está bien. Nadie es perfeccionado cuando todo va de viento en popa, hermano. Por eso nosotros no debemos menospreciar las dificultades. ¿A quién le gusta tener problemas? Levante la mano. A nadie. Pero es allí donde Dios manifiesta su gloria en sus hijos. Es allí.
Por naturaleza no nos gusta, pero es allí cuando Él tiene que golpearnos y modelarnos. Por eso la Escritura dice que nadie es superior a su maestro, pero si éste es enseñado bien, será como su maestro. Y realmente nosotros, ¿cuándo más aprendemos, hermano? ¿Cuándo es más en la vida que aprendemos? Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos hecho las cosas mal, cuando no hemos hecho lo correcto. Es ahí cuando más aprendemos. Cuando todo va bien, no sacamos nunca lecciones de cuando todo va bien. Cuando todo va mal es cuando más aprendemos. Por eso 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo allí hablando dice, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Cuando Nehemías ora, fortalece mis manos, está reconociendo que su fuerza no es inherente, que no es suficiente, sino otorgada soberanamente por Dios. El creyente frente a las falsas acusaciones debe confiar siempre en el Señor, al igual que el salmista en el Salmo 27, capítulo 1, versículo 3, en la versión PDT. El Señor es mi luz. Como decíamos, el creyente frente a las falsas acusaciones debe confiar siempre en el Señor, al igual que el salmista en el Salmo 27, capítulo 1, versículo 3 en la versión PDT. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, serán ellos los que tropiecen y caigan. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Porque eso es lo que hace un creyente que tiene a Dios como lo más importante y relevante en su vida, hermano. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero si hay algo, hermanos, que la distracción siempre provocará, serán calumnias. Que hermanos, si en medio de una congregación las calumnias están más presentes que el amor entre los creyentes, es porque debemos revisar cómo estamos nosotros de distraídos y quizás estamos tan envueltos en el valle de Onos que nos hemos descuidado a tal punto que estamos viviendo los estragos de las distracciones. Estamos viviendo las consecuencias de las distracciones. Y una de ellas es la calumnia. Y la calumnia, hermanos, nunca traerá nada bueno, nada bueno en medio de la iglesia del Señor. Lo único que traerá destrucción, que la obra no avance, que todo se detenga.
Por eso, hermanos, el llamado de hoy es que nosotros aprendamos de estas cosas y que tengamos cuidado. Como hemos dicho a veces en otras ocasiones, aquí no pasa. En otras iglesias pasa. No, hermanos, aquí pasa. ¿Sabe por qué? Porque somos una iglesia donde hay miembros pecadores, donde cada creyente tiene que luchar con su pecado todos los días. Si no estamos exentos a estas cosas, hermanos, y el que las prediquemos y las hablemos no es darle un mensaje al de allá, que yo quiero decirle algo al de allá. No, hermanos, es porque la realidad de nuestra naturaleza, y que debemos entender que esa naturaleza, si nosotros no la tenemos sujetada y puesta a los pies de Cristo, crucificada todos los días, puede hacer de nosotros una iglesia que no sea una iglesia. Puede hacer de nosotros una iglesia que no sea una iglesia y que se convierta en un grupo social y que no vivamos para la gloria de Dios. El desconocer el poder de la naturaleza pecaminosa y obviar los daños que puede causar en medio nuestro, hermanos, es la mejor tarea que el diablo puede hacer en medio de una iglesia. El que nosotros no consideremos estas cosas que sí pueden y van a estar presentes en medio nuestro por una sencilla razón. Aún ninguno de nosotros hemos entrado en la gloria de Cristo. Y mientras Él no venga, hermano, tú y yo podemos pecar contra el que está a nuestro lado, de una o de otra manera, porque tú y yo estamos siendo enseñados y modelados para ser como nuestro bendito Salvador Jesucristo. Es por eso, hermano, que estas cosas son necesarias que las oigamos en alguna oportunidad de nuestros cultos, porque pueden estar, van a estar, pero vamos a saber qué debemos hacer en medio de estas cosas. Nunca nos miremos, ya viene el copuchento. No, hermano. Ahí hay alguien que necesita ser formado. Y cuando tú y yo nos enfrentemos a algo como eso, seamos tiernos. Y como dice Gálatas, como a espirituales, restauremos a aquel que quizás está viviendo un momento donde está siendo tentado a estas cosas. Y llevémoslos siempre a mirar a Dios. El cuidado de su iglesia, hermanos, para nosotros debe ser algo valioso. Por una sencilla y tremenda razón, es que Cristo ama a su iglesia. Con todo lo que nosotros somos, hermanos, Él nos ama y dio su vida por cada uno de nosotros. Y si Cristo nos ama siendo pecadores, siendo desobedientes, siendo tercos y duros de corazón, ¿cómo no debemos nosotros amar esa iglesia? Que Cristo la ama con todo lo que esa iglesia es. Porque Él dijo en su palabra que Él ha comenzado una buena obra en nosotros y que no se va a cansar hasta terminarla, hasta que Él regrese. Esa es la gloria y esperanza que nos da el ser la iglesia de Cristo, hermano. Póngase de pie, vamos ahora.